Bienvenidos todos a este espacio del Instituto Superior de Pedagogía empezamos con este espacio una seguidilla de 4 con los que vamos a romper con el esquema normal del taller, porque empieza para nosotros los maestros el mes festivo, ¿cierto? El 15 de mayo se celebra el Día del Maestro y queremos darnos la oportunidad de celebrar este mes de una manera que es como nosotros los maestros en general celebramos, y celebramos es a partir de hacernos nuevas preguntas y plantearnos problemas. Eso tal vez es un rasgo como masoquista del maestro, pero nosotros gozamos haciéndonos preguntas. Y entonces las preguntas, Ernesto, que quiero que conversemos durante este mayo giran alrededor del producto con el que el instituto va a celebrar la profesión, y les estoy hablando del tríptico Clásicos de la Pedagogía, que lo están viendo pues aquí en pantalla, en la imagen y en el póster, digamos, de este episodio, y que la idea es que durante este programa y los próximos 3 hablemos de él. En este primero introduzcamos inicialmente toda la colección, y durante los otros 3 martes del mes de mayo estemos hablando en específico de los 3 pedagogos a los que hacemos homenaje y recuperación en este producto del tríptico. Entonces, antes de que empecemos a hablar, Ernesto, a fondo sobre el tríptico, ¿qué entendés vos y cuál es la importancia de los clásicos en general para cualquier disciplina? Esa es una pregunta que yo nunca he logrado cerrar. Porque creo yo que, o yo no conozco el concepto, pues una categoría, no he logrado una categorización específica de qué es lo clásico. Pero para salir del paso, te puedo acomodarme en la idea de que lo clásico es lo paradigmático. ¿Y qué es lo paradigmático? Lo paradigmático en Platón y en los griegos, que son los que se inventan el concepto de paradigma, es perdón, es el ejemplar en el sentido no de moral, sino el caso que inaugura una forma de ser. Lo paradigmático es en el caso pues de lo que quiero decir, textos clásicos, son los autores y sus textos que abren preguntas que no se agotan en esos textos, ni incluso pues hablando de los clásicos griegos, pues hasta el día de hoy no los hemos agotado. Y en particular, si vamos a hablar de los clásicos de la pedagogía, en mi percepción de qué son los clásicos, son, como diremos, autores y textos que le dan norma, que le dan horma incluso a cualquier cosa que queramos llamar discurso pedagógico. Muy bien, y con ese preámbulo, invitados todos entonces a acompañarnos hasta el final de este espacio, porque tenemos una sorpresa importante, sobre todo para aquellos que estén interesados en acceder y en tener su propia colección de clásicos de la pedagogía. Entonces, Ernesto, quiero sobre ese preámbulo de los clásicos, y que yo creo que
mm, lo que alcanza el estatus de clásico eh, guarda una relación muy especial con la pregunta, ¿cierto? O sea, nunca, a ver, ya lo he dicho en otros espacios, yo soy economista y cuando vamos a leer a Adam Smith, porque lo tenemos que ir a leer en las facultades, nunca vamos a que Adam Smith nos explique, oiga, cómo es que funciona el comercio internacional del siglo XXI o cómo es el modelo tributario, las posibilidades de los modelos tributarios hoy en día. No, eso no es lo que nos va a explicar Adam Smith, pero en cambio sí nos va a renovar y nos va a dar elementos para impresionarnos, para maravillarnos con las honduras de esa pregunta por la producción y la distribución de la riqueza, ¿cierto? Entonces yo creo que los clásicos sin lugar a duda guardan una relación muy singular con la pregunta que es el germen de la disciplina en la cual se consideran clásicos, y quiero que hablemos entonces de eso. ¿Cuál es la pregunta clásica e inagotable de la pedagogía? Pero antes de eso quiero leerles, compartirles a todos como antesala de esa pregunta por la pregunta clásica de la pedagogía, la contratapa que acompaña a cada uno de los volúmenes del tríptico, que es el siguiente premisa, digamos. No vale la pena especular sobre el carácter y la competencia específica del maestro en la próxima época. Solo podemos constatar que el maestro de la actualidad no tiene otra opción que superar el imposible papel de propagandista de la cultura mediante el activo y azaroso ejercicio de la crítica fundamental. Crítica entendida desde luego como investigación, develamiento y superación de los límites que embargan en cada momento la libertad del hombre. El maestro de esta coyuntura histórica no puede quedarse en la periferia de los acontecimientos sociales, sino que tiene que ser propagandista de vanguardia. Sin aspavientos, sin ruido, su trabajo es estudiar el contenido y carácter de la cultura en el prisma infinitamente variado de la infancia para inventar y agitar los rumbos posibles que la sociedad debe cursar en pos de los ideales perennes de libertad, sabiduría y felicidad. Y yo creo que queda muy bien enmarcada, Ernesto, con pues esto que nos lo robamos de otro texto suyo, que seguramente algún día lo compartamos a través de la página del instituto, que se llama Precauciones para una aventura. Nos lo robamos de allá para utilizarlo en la contracara de los 3 ejemplares que componen este tríptico. Queda muy bien enmarcada la pregunta por la pregunta inagotable que sobre la cual o en la cual se ocupa toda la disciplina que llamamos pedagogía. Bueno, la pregunta primera, como decían los griegos, ¿no? Los filósofos no se dedicaban a las preguntas segundas ni terceras, sino a las preguntas primeras. ¿Y cuál es la pregunta primera? ¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿En qué consiste la condición de lo humano? Pero esa es la pregunta, digamos, de los clásicos, desde los clásicos, y es la pregunta de la filosofía. En mi propia percepción, y así lo he tratado de practicar en toda mi carrera, la pedagogía como tal, como disciplina académica o como discurso orgánico que rige el oficio de enseñar, he dicho en muchas ocasiones, es apenas un capítulo, un parágrafo de uno de los 4 capítulos de la filosofía, siendo los 4 capítulos de la filosofía la ontología, la ética, la epistemología y la antropología propiamente dicha. Entonces, entiendo que la pregunta fundamental de la pedagogía
ya la había intuido y esbozado Kant en lo que él llama, lo que sus discípulos publicaron como Tratado de Pedagogía, pero esa pregunta ya sí la formula, la funda Herbart. ¿Cuál es la pregunta fundamental? Dice Herbart, la educabilidad del alumno. El ser humano, entre otros aspectos muy distintivos y peculiares que lo hacen diferente, dice Herbart, desprovisto de voluntad viene el niño al mundo. Y ahí está la pregunta, ¿cómo es que, de dónde sale la voluntad? Y lo agrega después, ustedes van a tener ocasión de incursionar en ese texto, la voluntad de moralidad. Kant ya lo había puesto. El ser humano se distingue del resto del mundo animal porque es el único animal que requiere educación, en el sentido de que es el único que tiene que formar una voluntad, y una voluntad autónoma, una voluntad emancipada. Entonces, ahí está la pregunta de la pedagogía. Antes de Herbart, muchos autores muy importantes, Montaigne, el mismo Rousseau. Yo personalmente no he sido un cultor de Rousseau, pero hay muchos y muy importantes cultores de Rousseau. Vives, bueno, y obvio, si nos remontamos, pues en últimas llegamos a Platón, Aristóteles y a Sócrates, pues, y aún a los presocráticos, ¿cierto? Porque esa es una pregunta perenne. El mérito de los clásicos es convertirlas, por ejemplo, en el caso de Herbart, es en qué consiste la educabilidad del alumno. Él dice la educabilidad del alumno, pero tendríamos que decir es la educabilidad de los niños. Entonces, ya en el siglo XVIII está todo ese debate para convertir la educación de la voluntad, la formación de la voluntad, en un oficio profesional para el cual hay que desarrollar un discurso orgánico. Bueno, Ernesto, y a grandes rasgos, contémosle a nuestros amigos del instituto que nos llegan por este espacio del taller que hemos sostenido ya, ahora sí se cumple un año prácticamente ininterrumpido de emisión de este espacio, sin entrar en detalles porque pues como vamos a reservar un espacio para cada uno. Para cada autor. Exacto. Entonces no lo hablemos porque cada uno, sino porque los tres, ¿cierto? ¿Qué nos lleva a juntar a estos tres autores en un único producto? Claro, a cada uno se le reserva su espacio, su portada, su propio volumen, pero ¿por qué los juntamos? ¿Por qué los estamos entregando literalmente anudados? ¿Qué es lo que ellos, los tres juntos, le dicen al maestro de hoy? Bueno, ese primer elemento, la pregunta por la educabilidad del alumno, que en Dewey, inmediatamente después, en Dewey encuentra una primera postulación que, en mi opinión, es contundente. Y es la primera frase del credo pedagógico. Toda educación
toda educación, ¿cómo es? Consiste. All education proceeds, todo proceso educativo consiste en, no, toda educación, all education proceeds by the participation. Toda educación se produce por medio de la participación del niño en yo no me acuerdo cómo lo traduje, pero tejido comunitario. Por la participación del niño en el tejido comunitario. Entonces, primero la pregunta por la voluntad de moralidad que ha desarrollado Herbart a principios del siglo XIX. Al final del siglo XIX ya ha habido muchos avances. De hecho, la pedagogía herbartiana durante todo la segunda mitad del siglo XIX y buena parte, el primer cuarto del siglo XX, fue el discurso pedagógico dominante en general en Europa y en particular en la Europa nórdica. Dewey invoca a Herbart con frecuencia en otros textos, no en mi credo pedagógico. Entonces, ya Dewey, cuando le encarga, la Universidad de Chicago le encarga, haga una escuela científica, experimental, como se decía ya en ese momento. Entonces él lo primero que hace es escribir lo que la filosofía hasta ese momento podía establecer como el discurso sobre lo humano del hombre. Y empieza diciendo, eso es lo primero, toda educación se produce a través de la participación del individuo en la comunidad de pertenencia. Y unas décadas más tarde, en el 20, Makarenko tercia en la discusión con un postulado que considero que en mi vida particular, como en mi vida profesional como enseñante, es una brújula infalible. Dice Makarenko, el verdadero estímulo de la vida humana es el mañana dichoso. Y dice, en la técnica pedagógica ya sale de la nebulosa y entra en la didáctica. En la técnica pedagógica, la organización del mañana dichoso es sencilla, y bueno, ya explica cómo se hace. Bien, entonces, ¿qué es lo que hay? Hay una línea que los articula a todos, que yo digo no es, y en eso los textos que hemos escogido, pero los autores en su trayectoria, digamos que todos enfrentan y resuelven a su manera, pero es una manera convergente, enfrentan la tentación del psicologismo y no caen en ella, porque todos se mantienen fieles al asunto de que la pregunta fundamental es por qué es lo humano del hombre, es la pregunta de la antropología. Y en un sentido más práctico, y no lo digo pues de ninguna manera subestimando la importancia de lo práctico, yo creo que estos tres textos, Ernesto, yo he meditado mucho en esa metáfora que hablamos tal vez no, estoy seguro, en el primer espacio del taller, de hecho se llama El maestro como sembrador, ¿cierto? Yo he meditado mucho sobre esa metáfora y me parece muy buena, salvo porque es muy difícil saber quién es el alumno en esa metáfora, si es la semilla, si es el suelo, si es el fruto que eventualmente se recoge. Entonces yo tengo esa dificultad con esa metáfora que exploramos en el primer espacio del podcast, pero yo pienso que en un sentido que es muy poderosa y que
pone en primer plano un reto que enfrentamos cotidianamente todos los maestros, y es la relación que tenemos como con el tiempo. ¿En qué sentido? El maestro trabaja para sacar niños provechosos para el mañana. El maestro trabaja para que el muchachito disfrute hoy mucho y esté hoy muy bien, y ya es problema de él qué pasa mañana. Hay que hacer un poquito de ambas. El maestro trabaja para el futuro, trabaja para el presente. ¿Con quién está trabajando el maestro? Eso es un problema que todos los maestros en el campo tenemos todo el tiempo, y que nos genera muchos despechos a veces muchas satisfacciones y muchos hallazgos. Pero yo creo que estos tres autores, cada uno en particular en estos textos, nos dan muchas pistas a los maestros sobre cómo es esa relación del sembrador con el tiempo, con el calendario, con la forma como la vida tiene sus tiempos. No es casual que ninguno de los tres apela a la metáfora, pero coinciden los tres en una misma actitud frente a la pregunta que tú me estás haciendo. ¿Cuál es la relación de la enseñanza que imparto hoy con la presunción del futuro? Y me voy a apoyar en la metáfora. Preguntabas, lo que no sé es el alumno que viene a hacer, si la semilla, si el fruto, si el qué, ninguno de las tres. El alumno en esa metáfora, y no es el alumno, el alma del alumno. El alma del alumno, el espíritu, el entendimiento, diría Kant, pero yo no quiero rebajar el término. El alma del alumno es el suelo en donde el maestro siembra las semillas de libertad, ¿sí? Que se llaman ideales, ¿cierto? La libertad que cosecha es un asunto del alumno, no del alma del alumno, del alumno. El alma es el suelo en donde siembro. Y entonces me preguntas, ¿qué tengo yo que ver con el fruto que él saque de eso? No, pues sí, la semilla tiene que ser de buena calidad y tiene que ser suficientemente variada. Él debe cosechar, pues espero que pueda cosechar un bosque muy, muy diverso y muy autosostenible, ¿cierto? Pero la relación del maestro es con el tiempo presente, pero más que con el tiempo presente, con el tiempo palpitante. Ningún sembrador tira la semilla y se cruza de brazos, no. Tienen que saber cuándo hay que fertilizarla, qué tanta agua tiene que correr, y si llueve demasiado hay que sacarle, hay que protegerla. Y según ningún agricultor, ningún campesino, auténticamente campesino, tiene en mente un programa rígido, sino que sabe que hay unas fuerzas que él no controla, las fuerzas de la semilla, las fuerzas de la calidad del suelo, etcétera, y que él tiene que cuidar. Entonces, la tarea básica del maestro en esa perspectiva y en el contexto de los tres autores que estamos proponiéndole a los maestros, la tarea básica es cuidar y ojalá gestar su propio semillero. Dígase, si usted es profesor de maestro de matemáticas, bueno, usted tiene que en su alma tener un germinador maravilloso de los conocimientos de matemáticas. Bueno, de manera que la tarea, el rol del maestro con el tiempo es qué semillas llevas a esas almas de los niños. Pero también el maestro tiene que conocer y criticar. Hay almas que son muy estériles y
en muchos ocasiones, pero digamos, no voy a individualizar. Hay edades que son difíciles, el maestro tiene que saber eso, pero no descalificar el suelo. El suelo que tienes es el que tienes. Y ese suelo, todos los suelos deben ser prolíficos. Y tú tienes que enriquecerlos con tus semillas. Bueno, Ernesto, se nos va acabando el tiempo y siento que nos quedó un poquito presentado de afán este hermoso producto que tenemos entre manos, pero es algo usual, que uno siente que tiene algo importante entre manos y se afana, y a mí me da pues como tranquilidad cuando esto me pasa a pensar en el Antiguo Testamento cuando se inaugura la Pascua, que eso, mentiras, eso de solemne no tiene nada, eso es de afán, coma de afán, póngase las sandalias y salga corriendo, porque es el paso del Señor. Entonces yo creo que lo importante es entrar y invitados todos a acompañarnos en estos espacios que se vienen, en los que entraremos un poquito más en detalle en cada uno de los volúmenes que hacen parte de este tríptico. Y como les decía al principio, tenemos una invitación muy especial preparada para todos ustedes. Aquí en pantalla aparece un botón en el que pueden hacer clic todos los que estén interesados en acceder al tríptico. Es una cosa muy artesanal que la estamos atendiendo Ernesto y yo en la medida de nuestras posibilidades, entonces no les garantizamos pues que en cosa de 20 minutos estemos contestando, pero déjenos ahí la información y seguramente vamos a hacer la forma de que pueda llegar a ustedes esta colección de los clásicos de la pedagogía con la siguiente invitación, ¿cierto? A los primeros 5 de ustedes que nos escriban en este formulario, les estaremos enviando no uno, les estaremos enviando 2 ejemplares con la idea de que podamos seguir ampliando esta comunidad, ¿cierto? Vea, me llegaron 2 y pienso que al rector de la institución en la que trabajo le puede venir bien, o le sería interesante conocer este producto, entonces compártalo. La idea es que lo podamos compartir con otros. Entonces los esperamos, los primeros 5 van a estar recibiendo doble tríptico y también la invitación es a que compartan esta seguidilla, este especial dedicado a estos autores, que va a ser realmente muy bonito, o yo lo veo así porque yo estoy muy orgulloso pues de este producto que logramos consolidar. Entonces, invitados a seguirnos, a suscribirse, y los esperamos entonces el próximo martes para que tengamos una pequeña conversación sobre la importancia de Herbart y la selección de textos que hemos hecho de él para ustedes. Hasta luego y feliz Día del Maestro para todos.